Saludos y bienvenidos a esta nueva clase, a la 16ª clase del curso de Inmunología General. Y hoy día vamos a comenzar a hablarles acerca de la inmunidad de las superficies corporales. Entonces, cuando nosotros pensamos en las superficies corporales, ¿en cuál superficie siempre tenemos claridad? Siempre pensamos en la piel, ¿cierto? La piel está expuesta a los elementos y de ahí podrían entrar antígenos, patógenos, pero en general la piel está muy bien protegida contra los patógenos y no necesita mucho apoyo del sistema inmune. ¿Dónde está el principal punto aquí? Que en realidad, ¿cuál es la mayor superficie corporal que puede estar expuesta al ambiente? Y no es la piel. La mayor superficie corporal que está expuesta al ambiente son las mucosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de inmunidad en las superficies corporales, principalmente nos referimos a las mucosas, que es la mayor cantidad de epitelio que está eh, enfrentándose al ambiente. Y por eso en inglés se tiende a hablar de MALT, de eh, tejido linfoide asociado a las mucosas. ¿Okay? Y antiguamente existía una clasificación mucho más detallada, pero ahora está mucho más claro que podemos hablar de tres tipos de este tejido linfoide. El tejido linfoide asociado a la mucosa nasofaringea, el tejido linfoide asociado a la mucosa bronquial y el tejido linfoide asociado a la mucosa intestinal. Este último es el que ha sido más estudiado y lo vamos a ver con mayor detalle en la próxima clase. Así que hoy día nos vamos a enfocar bastante más en estos dos primeros. Pero lo primero de lo cual vamos a conversar tiene que ver con cosas que son comunes a todos estos tejidos linfoides asociados a las mucosas. ¿Ya? En general, pero no siempre, estos tejidos linfoides asociados a las mucosas poseen lo que se conoce como unas células especializadas, que son las células M. Las células M no son macrófagos, se llaman así células M, y están especializadas en la transitosis de patógenos y antígenos. Desde el medio extracelular los traspasan al tejido inmediatamente inferior, donde se encuentran el tejido linfoide, donde se encuentran las células dendríticas, donde se encuentran los macrófagos que van a poder responder a ese antígeno. Y por tanto, ustedes ven ahí en esta imagen, dice sitio inductivo al antígeno por transitosis desde la membrana apical a la membrana vasolateral, pasa el antígeno y la célula dendrítica que está en esa zona, en ese tejido linfoide, va a procesar el antígeno, lo va a presentar a los distintos linfocitos T que hayan en ese lugar. Como también hay linfocitos B, pueden algunos responder al antígeno y eso va a hacer que se genere una respuesta en ese lugar. Ahora, cuando estamos hablando de todos estos tipos de tejido linfoide, ven esta gráfica, esta tabla que está en inglés, y es un poquito antigua, y por eso habla de más tejidos linfoides de los que yo les había hablado, y son en animales de producción. Entonces, por eso ustedes ven ahí, dice arriba, bovinos, ovejas, cabras, cerdos y caballos. ¿Okay? Entonces hablan del tejido linfoide asociado a la mucosa nasofaringea, que lo tienen todos. El tejido linfoide asociado a la mucosa bronquial, que si ustedes ven ahí, como dice BALT, con B larga, está todo entre paréntesis con una cruz. Eso quiere decir que es inducible, no siempre está. Pero si aparece un antígeno, va a aparecer, lo vamos a ver en un ratito. Y en la mucosa nasofaringea hay un grupo de tejido linfoide, hay un grupo de órganos linfoides que son muy característicos y que son las llamadas tonsilas.
¿ok? Y en seres humanos casi nunca nosotros hablamos de las tonsilas en español, en inglés sí, pero en español tendemos a decirles amígdalas. Y no sé si ustedes sabían, pero ¿cuántas amígdalas tiene un ser humano? ¿No saben? 6, muchachos. 2 amígdalas nasofaringeas, 2 amígdalas palatinas y 2 amígdalas sublinguales. Pero en el caso de estos tipos de animales que ustedes ven ahí, estamos hablando de más amígdalas. Si ustedes ven, los bovinos tienen, ¿cuántas? 6. 2 tonsilas faríngeas, 2 linguales, 2 tubarias, 2 velopalatinas, o sea, son del paladar blando, y 2 palatinas. Los ovinos caprinos, 8, no, 10 también. Los porcinos, 8. Entonces, va a depender de la especie cuántas tenga. Entonces, aquí más o menos está una posición anatómica en las distintas especies que estábamos nombrando. ¿Ok? Y el primero es el ganado bovino, cattle por si acaso en inglés, en A. Entonces, ¿por qué están ahí? El anillo de Waldeyer es porque, dado que por la alimentación ingresan muchos antígenos, ahí está todo ese grupo de acúmulos linfoides para encontrar antígenos. Entonces, ¿cómo funcionan estas tonsilas? ¿Ya? Porque no hay irrigación sanguínea directa ahí o linfa como en un linfonódulo. Entonces, lo que hace principalmente es que tiene unas células, como ustedes ven ahí, del tipo M, que cualquier antígeno que venga de la alimentación, como van a pasar a través de las tonsilas en el proceso de masticación y de la formación del bolo alimenticio, algunos de esos antígenos pasan por esas células M a la tonsila y ahí, dependiendo si es un patógeno, va a ocurrir la presentación del antígeno y el montaje de la respuesta inmune. De todas maneras, hay linfocitos intraepiteliales en todo el epitelio de la mucosa nasofaringea, que ahí están abreviados como ILS. Hay linfocitos de la lámina propia del epitelio, por eso ahí están abreviados como LP linfocitos. Entonces, estos toman directamente el antígeno que está entrando por el alimento. Y ahí ocurre la presentación inmune y todo lo que vamos a detallar más en la próxima clase. Así que, ahora, ¿cómo funciona el tejido linfoide asociado a la mucosa bronquial? El tejido linfoide asociado a la mucosa bronquial, tal cual como yo les comentaba, es inducible. Normalmente no está ahí, pero si hay la presencia de un patógeno, va a aparecer este tejido linfoide. ¿Ok? Entonces, ustedes ven ahí un, una imagen en donde muestran este tejido linfoide asociado a la mucosa bronquial. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre el tejido linfoide asociado a la mucosa bronquial con respecto a los otros tejidos linfoides asociados a la mucosa? Y la principal es que pueden haber linfocitos intraepiteliales, pero no tienen. Sí, lo que tienen es células dendríticas intraepiteliales. Y no hay células M en la mucosa bronquial. Por lo tanto, son las células dendríticas intraepiteliales las que toman los antígenos que entran por la vía aérea. Y si ese antígeno es un patógeno, va a inducir este acúmulo linfoide en donde van a aparecer todas estas células entre las células dendríticas, linfocitos T, linfocitos B,
los cuales van a hacer que viajen al nódulo linfático cercano y va a montar una respuesta inmune. En el caso del alveolo como tal, ahí recuerden ustedes que lo que ocurre es el intercambio gaseoso, por lo tanto, no sería muy bueno que hubiera acúmulos linfoides en esa zona. Puede pasar, pero lo que ocurre es que generalmente hay células dendríticas y macrófagos en el espacio alveolar, que si es que se encuentran un antígeno en esa zona, lo fagocitan, se salen del tejido y se drenan al nódulo linfático cercano. ¿Ok? Entonces, mientras la respuesta sea en los bronquios, va a ser una respuesta más o menos fuerte, pero se puede manejar. Es más difícil cuando la respuesta inmune ocurre en el alveolo, que es lo que está pasando ahora y lo que han mostrado con el COVID-19, que hay mucha respuesta en el alveolo y se genera un edema pulmonar y ese espacio alveolar se empieza a llenar con líquido y por lo tanto se afecta el intercambio gaseoso. Esa es una de las cosas que ya se ha visto hasta el momento. Entonces, recordar que para este tejido linfoide asociado a la mucosa bronquial no hay una célula M, sino que hay una célula dendrítica intraepitelial, ¿sí? Que está intercalada en la mucosa bronquial. Y esa es la que va a recibir los antígenos que vienen de forma aérea, a diferencia del intestino delgado, donde la célula dendrítica puede emitir un pseudópodo y de ahí tomar un antígeno, pero en general en el intestino delgado las células M funcionan muy bien porque hay muchas. Y ya, estudiantes, muchas gracias. El resto del tejido linfoide asociado a mucosa lo veremos en la próxima clase. Hasta luego.